En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio y el caos, existía un hombre cuyas pinturas anticipaban la llegada del desastre. Su nombre era Salvador Montejo, y aunque muchos artistas callejeros vendían su arte en las plazas del centro histórico, él nunca se mezclaba con ellos. No tenía puesto fijo ni un sitio donde exponer sus cuadros. Aparecía en distintos puntos de la ciudad con un lienzo nuevo y pintaba por horas sin descanso. Los que lo veían trabajar quedaban hipnotizados por sus trazos precisos y su expresión absorta, como si estuviera capturando algo que solo él podía ver. Lo curioso era que nunca vendía sus pinturas. Terminaba cada obra y la dejaba abandonada en el lugar donde la había creado. Si alguien la tomaba, Salvador ni siquiera se inmutaba. Días después, aparecía en otra parte de la ciudad, pintando nuevamente. Un día, un periodista de un periódico independiente llamado El Eco Nocturno decidió seguirle la pista. Se llamaba Julián Robles y estaba fascinado con la manera en que las pinturas de Salvador parecían representar escenas de devastación, calles inundadas, edificios desplomados, personas corriendo entre llamas. Pero lo que más le inquietaba era que, en varios casos, los paisajes de los cuadros coincidían con lugares reales de la ciudad. Cuando Julián comparó las fechas en que Salvador había pintado ciertas escenas con los eventos que habían ocurrido en esos sitios, se llevó una sorpresa escalofriante. Los desastres que retrataba sucedían días después de que él los pintara. Un incendio en un mercado, un derrumbe en una vieja vecindad, una explosión de gas en un restaurante. Todos habían aparecido primero en los lienzos de Salvador. Intrigado y aterrorizado, Julián decidió enfrentarlo. Una noche lo encontró en una plaza solitaria, pintando con una expresión de angustia. Cuando se acercó, vio que el cuadro mostraba la avenida Insurgentes, pero destruida, autobuses volcados, semáforos derretidos, el cielo negro como ceniza. ¿Qué estás pintando?, le preguntó Julián con un nudo en la garganta. Salvador no apartó la vista del lienzo. Susurró: el final. Julián sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes lo que va a pasar? Salvador cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, parecían más hundidos en su rostro. No lo sé. Yo no elijo lo que pinto. Algo me lo muestra. Esa noche, Julián tomó fotografías del cuadro y escribió un artículo alarmante. El hombre que pinta el fin de la ciudad. Se volvió viral, pero lo peor llegó días después, cuando un fuerte terremoto sacudió la ciudad. La avenida Insurgentes quedó destrozada, igual que en la pintura. Julián buscó a Salvador desesperadamente, pero había desaparecido. La gente hablaba de él como una especie de profeta maldito. Algunos decían que sus pinturas eran advertencias, otros que eran la causa de las tragedias. Investigando más, Julián descubrió que Salvador Montejo no tenía un pasado claro. No había registros de su nacimiento, ni ningún documento oficial que probara su existencia. Algunas personas afirmaban haberlo conocido desde hacía años, pero nadie podía decir con certeza dónde vivía o quién era en realidad. Desesperado, Julián rastreó los lugares donde Salvador había pintado y encontró un patrón. Cada sitio donde dejaba una obra estaba marcado por una tragedia futura. Pero lo que le heló la sangre fue encontrar una pintura antigua en un mercado de Tepito. Mostraba el periódico El Eco Nocturno en llamas. El miedo se apoderó de él. Regresó a la redacción de su periódico y advirtió a sus colegas. Nadie le creyó. Lo tomaron como una coincidencia o una broma de mal gusto. 2 noches después, una explosión de gas redujo a cenizas la sede del Eco Nocturno. Julián sobrevivió por milagro, pero muchos de sus colegas murieron. Horrorizado, huyó de la ciudad, pero donde quiera que iba, encontraba rastros de Salvador Montejo, murales abandonados en Oaxaca, pinturas carbonizadas en Monterrey, bocetos en cuadernos vendidos en mercados de Chiapas. Todas mostraban lo mismo: destrucción inminente. Un día recibió un sobre sin remitente. Dentro había una última pintura. Mostraba a Julián sentado frente a un escritorio, escribiendo desesperado.
Detrás de él, una sombra con un pincel se alzaba sobre su espalda. Desde entonces, nadie sabe de Julián Robles. Algunos dicen que huyó a Sudamérica, otros afirman que se volvió loco y terminó encerrado en un hospital psiquiátrico. Pero una cosa es segura, donde quiera que haya ido, Salvador Montejo lo sigue pintando. Semanas después, una mujer llamada Valeria Ortega, otra periodista en busca de respuestas, encontró un cuaderno escondido entre los restos quemados del periódico. Era el diario de Julián. En sus páginas describía su descenso a la locura, los sueños en los que veía a Salvador Montejo pintando su propia muerte. También hablaba de un nombre que se repetía constantemente en sus escritos: la Hermandad del Pincel Sombrío. Valeria siguió la pista de ese nombre y descubrió que en pueblos remotos de Veracruz y Yucatán se hablaba de un culto ancestral dedicado a un artista maldito, uno que no solo predecía la destrucción, sino que la invocaba con cada trazo de su pincel. ¿Era Salvador Montejo parte de esta secta? ¿O era simplemente su víctima? En su última entrada, Julián escribió: si encuentras este diario, no lo ignores. Montejo no es un hombre, no es humano. Sus pinturas no muestran el futuro, lo crean. Desde entonces, Valeria ha seguido investigando, y cada vez que siente que está cerca de la verdad, encuentra un nuevo cuadro abandonado en la puerta de su casa. La última pintura que recibió la mostraba a ella, escribiendo en su computadora. Detrás de ella, la sombra con el pincel se hacía más grande. Valeria sabe que tiene poco tiempo, pero también sabe que la historia de Salvador Montejo aún no ha terminado. Finalmente, llega a un pequeño convento en lo profundo de la selva chiapaneca, donde se dice que se guarda la única pintura que Montejo jamás terminó. En la tela, apenas visible bajo capas de polvo, hay un rostro conocido, el de Valeria, con una expresión de horror absoluto. Antes de poder reaccionar, siente un escalofrío recorrerle la espalda. Un susurro, como un pincel deslizándose sobre el lienzo, llena el aire. Se da la vuelta lentamente, y ahí, en la penumbra de la habitación, una figura oscura sostiene un pincel que gotea tinta negra. Salvador Montejo ha comenzado su última obra. La historia no terminó ahí. En los meses siguientes, Valeria dejó de ser vista. Su casa quedó abandonada, con una última pintura colgada en la pared. Mostrábate a una mujer atrapada dentro de un cuadro, con los ojos llenos de terror. Algunos dicen que Montejo nunca dejó de pintar, y que cada pincelada suya es una nueva tragedia esperando ocurrir. Tal vez incluso esta historia ya haya sido pintada antes. Mi nombre es Daniel Suárez Vega. Nos vemos hasta la próxima historia.